Agustina, Hugo, hay una conclusión que es muy interesante. Bueno, primero, es una conducta ya, ¿eh? Parece que es una conducta. La oposición, el Frente de Todos suele crecer menos porque su núcleo duro va a votar masivamente. Y la oposición, en este caso refleja por Juntos o Juntos por el Cambio, suele crecer más. Pero cuando uno hace el promedio de crecimiento de Juntos o de Juntos por el Cambio entre las PASO y las generales da un poquitito arriba del 20. Ajá. Y cuando uno hace el promedio, mostrame de nuevo, por favor, el si no lo cuadro. Recuerdo mal, es 7,3. Mirá, aproximadamente, sí, un poquito más de 7. Ahí ¿no? está. 7,3. Esos antecedentes, dice Lucas Romero, que van a ser muy difícil que el Frente de Todos, aún con toda la platita que están poniendo y todos los que están movilizando, pueda llegar a dar vuelta a la elección, claro. O si quiere empatarla. Claro, interesante la proyección, interesante el análisis, no es habitual y es comparativo y puede ser un indicio o una evidencia de lo que puede pasar. Está con nosotros, Luis, ya... Javier Milei. Milei. Ahora lo saludamos, pero esperamos, cachito, que quería meter otra cosa en la política. Por favor. Si hay alguien que no había hablado todavía contra el Frente de Todos, claramente, que uno lo decía, bueno, evidentemente no vota con el Frente de Todos, no es un hombre el Frente de Todos, es el gobernador de la provincia de Córdoba, José Schiaretti. Y hoy habló, criticó al gobierno anterior, al gobierno del Macri, con el que él se lleva muy bien, pero criticó su política y también criticó por primera vez al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. A mí me parece, para el peronismo, un dato político fundamental. ¿Lo escuchamos? ¿Lo vemos? Por favor, claro. Ninguno de los porteños que vienen tampoco dicen nada sobre la economía. ¿Saben por qué? Porque fueron un desastre los dos últimos gobiernos, el anterior y el actual, en relación a la economía, y ahí está la pobreza, el desempleo y la miseria que hay en el país. Nosotros, como hacemos por Córdoba, le dimos gobernabilidad al anterior presidente y al actual presidente. A los dos le votamos las leyes que ellos decían precisaban para gobernar. Pero los dos chocaron el país y va siendo hora de que aparezca el interior profundo. Va siendo la hora del interior federal. Por eso les pido, voten por Córdoba. Qué bárbaro, qué declaración. Y de paso saludamos a Javier Milei, que ya está con nosotros, como decíamos, y vamos a escuchar a Feletti. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Luis? El control de precios, ¿eh? Hay una información, bueno, no es información del último momento, son declaraciones de último momento de esta mañana, ¿no? De Roberto Feletti. ¿Roberto Feletti habló con algún medio crítico? Me parece que no. No, con los medios hegemónicos K. Con Radio 10. A ver qué dice Feletti. Ah, para. Guarda que se mete con Guzmán, ¿eh? Esto tiene que ver con la interna se mete con Guzmán. Lo empuja, más bien, a Guzmán a su juego. Mirá. Yo me encontré con un ministro de Economía muy comprometido con la Argentina, muy compartiendo esta visión de que, bueno, hay una élite que juega en contra del país, que va afuera, dice que todo está mal en Argentina, hacia los inversores, crea un clima anti-argentino. Y entonces, Javier... Una élite que juega en contra del país, dice. A ver, esto es muy simple. Si fueran datos así tan negativos, a ver, ¿qué cree que se vive? La época de las cavernas. Es decir, cualquier persona puede saber lo que está pasando en otro país, digamos, o sea, Feletti, existe internet, o sea, y te podés enterar, o sea, no es que, digamos, uno va y cuente este tipo de cosas, o sea, es algo que se conoce y en realidad, si aquellos que van y llevan esta visión pesimista están equivocados, hay una oportunidad de negocios bárbaros, así es que les va a terminar yendo muy mal, con lo cual, por lo tanto, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Que vos digas lo que se te ocurre. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la economía argentina está al borde del estallido. Argentina tiene las condiciones objetivas para tener un estallido muchísimo peor que el del Rodrigazo. Y voy a hacer algo muy duro, y esto sí es duro, porque las condiciones de pobreza e indigencia, cuando estalló el Rodrigazo, arrancó con pobreza en torno al 4 o 5%. 1975. 1975. Celestino Rodrigo, claro. Claro, que lo que hace es estallar el plan de inflación cero de Helmer, que básicamente de qué trataba justamente de control de precios, seguir haciendo déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria, como terminó con un estallido brutal. Bueno, esto y un reconocimiento, Rodrigo, de que no funcionó el plan.
No, ¿Qué bueno, pasa? exacto. Digo, es que en algún momento vas a tener que, digamos, liberar la olla de presión. O sea, hoy pasa lo mismo, porque ¿qué es lo que a vos te sucede? Vos tenés el déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, alimentás el exceso de pesos, con eso vas y ¿qué querés? Comprar dólares. ¿Y cómo responde el gobierno? El gobierno responde metiendo controles, pero cuando vos metés controles, ¿eso qué es lo que hace? Incrementa el exceso de demanda de divisas, eso te sube la tasa de interés, te penaliza la actividad económica, te penaliza el empleo, te penaliza el salario real, te aumenta los pobres y los indigentes. Entonces, la olla de presión o te estalla porque ya no te aguanta más las condiciones financieras o porque no te aguanta más la condición social. De una manera u otra la cosa va a explotar. O sea, Ahora, Roberto Feletti habla de élite, es una declaración para mí política, ¿no? Para hablar de los formadores de precios, para buscar un enemigo Claro. y un chivo expiatorio ante una situación que está descontrolada. Bueno, pero eso es absolutamente grave por varias cuestiones, Luis, porque en el fondo, si él está hablando de formadores de precios, quiere decir que no entiende la naturaleza de la inflación. ¿Por qué? Por un lado, porque en realidad los formadores de precios, si existiera tal definición, digamos, supongamos que alguna parte de la teoría económica la avala, no a la que diero yo, es un problema de nivel de precios, pero la inflación es la tasa de variación del nivel de precios. Y por otra parte, no entiende la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, acá lo que está pasando no es que suben los precios, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. A ver, para que tengamos un orden de magnitudes, en lo que van a ser los últimos 4 meses del año, viene emitiendo a un ritmo de 250.000 millones de pesos el Banco Central. ¿Cuánto? Y 250.000 millones de pesos. Y esperen para escuchar el dato de diciembre. 450.000 millones de pesos. Es decir, que en los últimos 4 meses del año, el Banco Central va a estar inyectando 1.2 billones de pesos adentro de la economía. Es un disparate. El Banco Central, de ir ganando 1.000 millones de dólares por mes en la primera parte del año, hoy está perdiendo 1.500 millones de dólares. Pierde 1.000 en el mercado oficial y 500 en el contado con liqui. Quiere decir que la reversión mensual son 2.500 millones de dólares. Multiplica por 12, quiere decir que hoy la salida de capitales equivalente es a 30.000 millones de dólares. Las reservas netas están cerca de cero. El año que viene vencen 25.000 millones de dólares. Game over, está terminado. Y el esto. dólar por eso también en parte se dispara, como decía recién Luis, puede llegar a 200 incluso. Pero es que en realidad el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Es decir, vos estás emitiendo, A ver, emitiendo. perdón. El dólar no tiene techo. El dólar no tiene techo. El peso no tiene piso. No tiene piso, exacto. ¿Me lo explicás? Claro, a ver, porque acá hay varios problemas. No es que solamente lo que estás emitiendo ahora, que acabo de escribir un número que es verdaderamente estremecedor. Cuando yo tomo la base monetaria, que es el dinero que tenemos todos nosotros en la mano, por decirlo de alguna manera, sí, más la parte de los encajes de los bancos, ese número tiene un número 1,5 veces guardado en LELIX y PASE, o sea, algo que es emisión monetaria futura, que en caso de haber un pánico... Es una bomba, las LELIX son una bomba de tiempo. Exactamente, y que depende de que la gente se asuste. Si la gente se asusta y va y corre a los bancos, o sea, los bancos ¿qué van a hacer? Se van a dar vuelta, le van a pedir al Banco Central que le emita para poder financiar la corrida y con eso, o sea, vos podés estar multiplicando Pero me con parece eso... que lo que está haciendo en este momento, no sé si mucha gente, es ir a comprar dólares. Por eso llegó el viernes a 195 y se espera que los próximos días quizá pase el número simbólico y muy preocupante de 200 pesos. Pero es que no lo pueden parar de ninguna manera, Luis, este es el punto. ¿Sabes por qué? Porque de vuelta tenés una base monetaria y media escondida en LELIX y PASE. Tenés el déficit fiscal, que es una base monetaria más. Ajá. Y además tenés con lo cual podés estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces. Y por otro lado tenés un sobrante monetario de 3 veces. 3 por 3,5 es 10,5. Quiere decir que hay una inflación reprimida de 950%. ¿Reprimida por qué? Porque en realidad, si vos liberás... Porque ¿qué es lo que hace el control de capitales? Te obliga por la fuerza a demandar pesos que vos no querés. Y de esa manera te cobra más impuesto inflacionario y de esa manera te degradan tus tenencias monetarias y con eso te van quitando poder de fuego y por eso, digamos, también... Vamos a poner un número. ¿Sabés cuánto gana el decil más bajo, el decil más alto en la Argentina en dólares? El decil más alto, ¿eh? En promedio. 180.000 pesos sería... 500 dólares.
¿Cuántos pesos? Bueno, 500 dólares. 5 por 2. No, pero no, tenés que, por eso. Pasarlo a dólares. Sí, Ya sí, está, ya está. O sea, vivimos en un país miserable, por eso tenemos, o sea, por ejemplo, hoy te dan las cifras de pobreza del INDEC, 40%, pero si vos corregís por aquellos que no tienen acceso a luz, a gas, al agua, ese número trepa arriba del 55%. No, y los planes. No te olvides la variable planes ahí que juega, ¿no? Está bien, pero a lo que voy es... Pero vos decís que está reprimida, Javier, ¿por qué? Y a no ver, hay aumento de tarifas y porque hay cepo a la comercialización. Claro, exacto, vos tenés un cepo, o sea, vos hoy tenés una brecha cambiaria del 100%, eso te está marcando, Luis, que esto claramente vos tenés una... La gente no quiere los pesos Claro. y el déficit fiscal hace que vos tires más pesos a la calle y además, si el Banco Central quisiera esterilizar esos pesos, ¿cuál es el problema? Que no tiene reservas, salvo que le robe los encajes a los depositantes en dólares. Ahora Y el hablas- control, perdón, disculpe. Sí, no, digo que hablas del poco valor del peso, pero se congelan también los precios. Digo, ¿va a funcionar eso Jamás. justamente teniendo en cuenta lo que valen los pesos hoy? Jamás. A ver, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, desde el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios, existe evidencia de que nunca funcionaron. Si hay un lugar en donde nunca funcionaron es Argentina, en la segunda mitad del siglo XX para acá. El único periodo donde no hubo controles de precios fue cuando no hubo inflación, fue la convertibilidad. Después hubo siempre y siempre fracasaron. ¿Qué le decís a los que sostienen que es cierto que no funciona durante largos periodos, pero durante cortos periodos para ordenar un poco la distorsión de precios puede funcionar? Bueno, ahí también soy crítico, porque para saber cuál es la distorsión de precios, vos tendrías que conocer el vector de precios de equilibrio y la realidad es, como dice Hayek, digamos, en el uso del conocimiento en la sociedad, vos no tenés forma de poder hacer ese cálculo, no hay ser humano que lo pueda hacer. Por eso, digamos, la idea de la fatal arrogancia, porque vos no podés hacer ese cálculo. No voy a repasar todos los argumentos técnicos porque la gente se va así de espantada. para no meternos en lo teórico, Claro. sí. En lo Entonces, práctico, ¿Te sí. querés vengar te querés vengar porque no pudiste hablar con Miriam Bregman y ahora te querés vengar? no, es que ella no quería hablar conmigo. ¿Qué discusión? No, y lo otro que quiero decir es que además es inmoral porque es un avance sobre la propiedad privada. Entonces no se puede justificar de ninguna manera, ni siquiera de corto plazo, porque en el fondo estás violentando el derecho de propiedad. O sea, vos decís que no funciona el control. No Claro. va a funcionar ni siquiera ahora, como dice Perdón, Luis. ¿por qué es un avance sobre la propiedad privada? Porque, a ver, cuando yo, digamos, ¿cuál es la actividad de cualquier ser humano? No solo de los empresarios, uno trata de comprar barato y vender caro. O sea, si nosotros, nos ofrecieran un trabajo a cualquiera de nosotros, 2 trabajos idénticamente iguales y en uno nos pagan más, ¿a cuál vamos? El que nos paga más. Y si vamos al supermercado, 2 productos idénticamente iguales, ¿cuál compramos? El más barato. Uy, malditos especuladores, compran barato, venden caro. O sea, en el fondo, si yo, por ejemplo, ahora digo, no, a mí me parece que Luis gana mucho, entonces le saco un pedazo del sueldo de Luis. Eso es un robo. No des ideas, por favor, por las dudas. No, bueno, perdón, digamos, lo hacemos con otro ejemplo. Pero entonces, hay riesgo ahí está, como consecuencia. ¿Puede haber desabastecimiento? Porque Definitivamente. Es la consecuencia natural de todos los programas de controles de precios, es el desabastecimiento. ¿Por eso no ha funcionado en otros momentos? ¿Por el No desabastecimiento? funciona por la tensión que genera el desabastecimiento, pero no funciona porque cuando vos violentás el derecho de propiedad, ¿cuál es el tema? Es que vos violentás el funcionamiento del sistema de precios. Supongamos lo siguiente, yo le voy a vender mis anteojos a Hugo. Dale, sí. Entonces, ahora Hugo me tiene que dar a cambio dinero. Sí, yo Eso te marca entiendo. un precio. Sí. Entonces, ese precio, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en una señal, los agentes se coordinan en torno a ese precio y si la demanda y de oferta difieren, hay un ajuste de precio. O sea, hay un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Ahora, el eje central de todo esto es que yo te vendí estos anteojos míos porque son míos, hay una cuestión de derecho de propiedad y que vos me entregaste dinero que era tuyo. Entonces, si vos no tenés derecho de propiedad, el precio que se marca es cualquier cosa y entonces el sistema se descoordina y funciona mal. Entonces, si vos además le estás reventando el derecho de propiedad, ¿qué haces? Y retirás los productos. Entonces, ese urgente que contó recién Luis, es tremendo. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Ir a prepiar y cerrar supermercados? Miren, muchachos, a ver si lo voy a hacer a lo Borges. ¿Por qué no lo hacemos al límite? Entonces cerramos todo. ¿Qué pasa?
mañana no tenemos que comer, a los 3 días estamos muertos. Pero por favor, ¿por qué no pueden usar un poco el cerebro para ¿Y pensar? los intendentes recorriendo a los supermercados? Me parece una foto espantosa que significa que gran parte de la corporación política no entiende la naturaleza del problema. Lo que pasa es que lo fácil es echarle la culpa al otro. Y eso es Keynes. Porque Keynes, ¿qué hizo? Justamente reflotó la teoría subjetiva del valor. Entonces, la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los empresarios, siempre la culpa es de otro. La búsqueda del enemigo online en este momento. Ahora, exacto. Yo quisiera compartir con vos para que analicemos juntos, compartir con todos, ¿no? Este cuadro que tiene que ver con la inflación acumulada. Porque cuando uno va un poco para atrás, dice la Argentina, viene en decadencia, pero de 2001, diciembre de 2001, que muchos comparan en este momento con el 2001, hasta 2021. ¿La tenés cerquita? ¿La entendés, Hugo? Descuento que sí. Claro. Es un gráfico de Beto Mendeleev en base a FAPSE, IPC, IPC INDEC, y que arranca en 2001, y fíjate cómo va creciendo la inflación. Dale. Dale, en mira. 2001 100%, en 2002 206%, en 2009 402%, en 2013 823%, en 2000 entre el 15 y el 16 1651%, en el del 2018 3239%, y en el 20 6.446%, y ahora este año 9.829%. De 2001. La pregunta, Javier, es, ¿vos en algún momento hablaste de altísima inflación o de hiperinflación? ¿Se puede estar en camino a la hiperinflación? Dicen que cerca de la CUNSA, por ejemplo, un funcionario muy respetado dentro de Juntos por el Cambio, y fuera de Juntos por el Cambio también, él ya está proyectando para 2022 una inflación del 70%. A ver, Luis, vamos por partes. Si vos tomás las normas contables, ¿cómo definen las normas contables internacionalmente? 100% de inflación en 2 años es hiperinflación. Las normas contables internacionales. Eso significa una inflación anual del 41%. O sea que nosotros ya estaríamos en hiperinflación. En las definiciones de los estándares contables, sí. Ahora, una hiperinflación moderna es, para mí, digamos, o sea, una inflación que está arriba del 200%. Y cuando nosotros estamos hablando de la inflación que está reprimida, es 950%. Es decir, entonces, el día que o no lo podés aguantar más porque te quedaste sin dólares y no le podés sacar dólares a nadie, o alternativamente no lo podés resistir socialmente por las consecuencias económicas que traen los controles sobre el mal funcionamiento del sistema, cuando vos tengas que liberar el mercado de cambios, cuando la demanda de dinero se te caiga, digamos, ahí tenés la hiper. Bueno, y frente a la política económica, porque lo que yo veo, obviamente no soy un especialista en economía, que el jefe de gabinete, mandado por el presidente, y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, fueron a Estados Unidos a decirle, nosotros tenemos disposición para acordar con el Fondo Monetario. Mientras que acá se le petardeaban la conversación y el acuerdo de una manera, yo diría, un tanto irresponsable. ¿Vos estás viendo eso o para vos es todo lo mismo? A ver, a mí me parece lamentable eso. ¿Lamentable qué? El accionar del gobierno con lo que ha definido en términos del manejo de la deuda. O sea, porque es muy interesante, porque dice nosotros, o sea, digamos, vamos a decirle que no al fondo, va a defaultear el fondo en favor de los más jóvenes. Eso es una atrocidad, porque en realidad si vos defaulteás, ¿qué es lo que pasa? Los precios de la deuda caen. Al caer el precio de los títulos de deuda, ¿qué pasa? El riesgo país sube, o sea, la tasa de interés es más alta. Si la tasa de interés es más alta, la acumulación de capital en la economía cae. Por lo tanto, la productividad cae, por lo tanto, los salarios reales se destruyen. Es decir, que en realidad eso es una forma de empobrecer a la gente, no de hacerla más rica. Es todo lo contrario. Y además, el punto es, ojo, porque Argentina para lograr entrar en un sendero de sustentabilidad, Argentina tiene que hacer un ajuste de 7-8 puntos del PBI. O sea, y el problema es que no lo quiere hacer. No quiere. Desde el punto de vista político es imposible, porque hoy hay por lo menos 2 facciones en el gobierno. Una no quiere pagar la deuda, o quiere pagarla con o que se la pateen no a 10 años, a 20 años.
Y los otros dicen, bueno, queremos arreglar, pero no está claro tampoco cómo quieren arreglar. Bueno, pero el problema es el siguiente. A ver, yo voy a hacer la descripción de por qué esto está a punto de estallar y qué es lo que va a pasar en 3 escenarios posibles. A ver, la primera es, o sea, tengo un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Sí. Tengo un desequilibrio monetario de casi 11 veces a 1. Tengo un desequilibrio cambiario enorme porque tengo, o sea, una brecha del 100%. Tengo 40% de pobres, tengo 11% de indigentes. O sea, y si yo sigo con este modelo que emito dinero... Perdón, ¿tengo lo que tenía en 2001 o peor? ¿En diciembre de 2001 o peor? No, en diciembre de 2001 tenías menos, pero después te pega el salto en el 2002, cuando tenés la devaluación. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos devaluás, como los precios de los commodities están dados, el precio de los alimentos está dado en dólares, te aumenta el número de pobres, te sube sustancialmente. Que esa es la parte, digamos, que se va a venir cuando vos esta situación no la puedas sostener más y termines sincerando los precios, vas a ver una explosión de pobres como nunca vista en la historia. Perdón, ¿y los precios se van a tener que sincerar? O sea, o se sinceran o sí. Pero es que tarde o temprano se tiene que sincerar, Luis, porque si no, digamos, si no vos descoordinás el sistema y el costo social tampoco lo podés aguantar. Entonces lo que vas a tener es una explosión mucho peor después. Entonces, frente a este desequilibrio que vos lo tratás de sostener con déficit fiscal emitiendo, esto explota. O sea, si no haces nada y lo mantenés así, explota. Si vos querés hacer lo que quiere hacer el ala dura del gobierno, es como llamar a un ejército de lanzallamas y decir, vení, Nerón, ponete a cargo de esto. ¿Y cómo va a terminar? Y muchísimo peor. Espérame un segundito. Esto es lo que... ¿Me pones el video de lo que dice que quiere hacer la Cámpora? Pero el larguito, no sí, la canción que editaron, perdón, eso fue una edición que parecía Festilindo, te digo, la edición era igual a Festilindo. Cuando estaba Flavia Palmiero con los chicos, sí, lo pusieron ahí a Máximo y Máximo lo aprobó, no me la cuenten a mí. Esto está armado con un nivel de edición espectacular. ¿Lo tenemos? ¿Lo ponemos? Dale.